Bueno, son las 9:19. Yo creo que empecemos conversando un poquito sobre el tema y que me gustaría que fuera interactivo porque tengo muchas charlas preparadas, pero como pensé de acuerdo a lo que he ido leyendo en el chat del grupo de cuidadores y familiares, tienen muchas preguntas de qué situaciones. Entonces, creo que independientemente de que pueda tener un libreto para conversar sobre este tema, sería interesante saber un poquito las necesidades de ustedes y saber incluso si los que están ahí conectados en alguna medida han participado en nuestras charlas, han visto los videos que están en la web de la fundación, en fin, como que nos retroalimenten un poquito para empezar a conversar el tema, si les parece. Parece que no les parece. Pueden abrir los micrófonos. Si estamos así para... Hola, buenos días. Mi nombre es Pamela, es la primera vez que estoy en la charla. Ah, ok, Bueno, en este momento mi mamá tiene una demencia vascular, ok. entonces pues estoy muy interesada en el tema. Ha sido un proceso bastante duro y como muy difícil de entender, pero bueno, ahí vamos y por eso me interesa, ¿verdad? Pues conocer un poquito más Ujú. y también ir entendiendo, ¿verdad? Claro, Entonces, exactamente. muchas gracias por el espacio. Gracias a usted por participar. Creo que es importante eso que usted dijo, que están tratando de entender. A veces lo que dificulta entender este tema es lo emocionalmente que implica, porque no es cualquier persona, es la mamá, es el papá, es el abuelo o la persona que me cuidó. Y eso necesariamente hace un filtro de la situación bastante difícil. Le pongo una anécdota que no es de demencia vascular, pero, por ejemplo, ayer sábado, no, perdón, ayer viernes, eh, me llamaron para ver a un paciente que llegó al consultorio que tiene síndrome de Down y tiene 55 años. Pues resulta que desde hace un año y medio más o menos empezó a cambiar. Él era bastante independiente, hacía matemáticas, participaba en una escuela de personas con síndrome de Down u otras discapacidades. Y es interesante porque en la consulta el sujeto estaba que no podía caminar bien, que no hablaba como antes, eh, que le era difícil expresar algo y no comprendía lo que se le estaba diciendo, pero además de eso estaba un poquito rígido, con más dificultades en la marcha, y comentaba una amiga de la mamá y la mamá que estaba ahí, que estaba viendo cosas, y hablaba con el hermano que falleció hace tiempo. Fíjense que ahí le dije tres cosas, que tenía trastorno de la memoria y de las funciones ejecutivas, hablando neuropsicológicamente, que tenía trastornos de la marcha y rigidez y que tenía alucinaciones. Las personas con síndrome de Down generalmente, en su mayoría, desarrollan Alzheimer o alguna otra demencia. Mientras yo le explicaba a la mamá lo que estaba sucediendo y la probabilidad de lo que podría estar pasando como causa de lo que está sucediendo en él, ella no lo entendía, no entendía y cada cosa que me preguntaba iba enfocado a qué tratamiento le podía curar eso. Imagínense si él tiene 55 años, la mamá y el papá, ¿qué edad tendrían? Es decir, tienen 85 y 86 años. Y los que lo cuidan son él y ella. Eso implica una carga emocional fuerte y cuando estábamos hablando y le estaba explicando esto que le estoy diciendo a ustedes, casi todos pueden presentar enfermedad de Alzheimer o alguna otra variedad. En el caso de él, es la tríada que describí, es una tríada que nos recuerda un tipo de demencia que se llama demencia en el curso de la enfermedad por cuerpos de Levy, que es una demencia que se combina enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer y alucinaciones visuales. Y cuando yo explicaba y volvía a explicar, la señora se resistía. Entonces, todos los cuidadores, todos los familiares deben de hacer un acto de conciencia que en la medida que entiendan lo que está pasando y lo enfrentemos mejor,
van a cuidar mejor a su familiar o a la persona que le están dedicando su tiempo. ¿Por qué les digo esto? Porque como hay un componente emocional de tristeza porque se nos va la madre o se nos va el padre, pero no se nos va el cuerpo de ese sujeto. Bajo esa circunstancia, el componente emocional nos nubla la vista un poco. Entonces, Pamela, ahí, en ese sentido, hay que ponerle más atención a las emociones de uno para poder entender la situación. La enfermedad demencial o trastorno neurocognitivo mayor secundario al daño vascular o enfermedad cerebrovascular de pequeños vasos o grandes vasos es diferente a la enfermedad de Alzheimer, aunque se parecen un poco, y a veces confluyen juntas, porque es un trastorno donde el daño vascular empieza a afectar diferentes circuitos de nuestro cerebro en zonas que tienen que ver inicialmente con la memoria reciente, pero también puede haber trastornos de las funciones ejecutivas, que es nuestra capacidad de organizar nuestra conducta en función de una tarea. Entonces se pueden equivocar con cosas. No solamente que olvide cosas, sino que el olvido implica también alteraciones en la ejecución de las diferentes acciones que nos llevan a realizar una tarea tan sencillo como vestirse. O tan sencillo, por ejemplo, con una connotación emocional. Antes hacía gallo pinto y me encantaba el gallo pinto de mi mamá y ahora no lo hace o no lo puede hacer o si hace algo se equivoca y echa más sal o le echa azúcar. Este tipo de enfermedades implican un cambio estructural en el cerebro porque es una enfermedad neurológica donde se acumulan proteínas anormales que son tóxicas para el cerebro y que generan muerte neuronal y desconexiones de los circuitos cerebrales. Generalmente cuando hay un daño vascular, la zona donde se produjo el daño, que es un grupo de neuronas, ya no funcionan como antes. Y en dependencia de la zona donde estén las diferentes lesiones vasculares, aparecen unas cosas u otras, o alteraciones, digamos, del área cognitiva como tal, o alteraciones del movimiento, porque la mayoría de los pacientes con alteraciones o demencia vascular generalmente se acompañan de alteraciones de la marcha, rigidez, enlentecimiento, parecido a un Parkinson, pero no es Parkinson. Cuando algo se parece a algo, en medicina le decimos que es un pseudo, se parece a un pseudo Parkinson o Parkinsonismo, secundario al daño vascular. Porque las zonas que se afectan principalmente son aquellas zonas que tienen la mayor cantidad de vasos sanguíneos pequeñitos. Y tanto el hipocampo, que tiene que ver con la memoria y con la cuestión de las funciones cognitivas, el recordar cosas, el de codificar la información que tenemos nueva y almacenarla en diferentes lugares. Eh, y además de eso, hay zonas que tienen que ver, muy vascularizadas, que tienen que ver con la coordinación del movimiento, que se llaman ganglios basales, y ahí en esos ganglios basales hay mucha lesión vascular que afecta. Pero es que resulta que todo tiene que ver con todo. Somos algo integral a nivel neurológico. Entonces, cuando se afecta a una zona específica, hay algunas otras que también que están conectadas a esas que se desconectan o se dañan y por tanto no funcionamos igual. Por supuesto, como todas estas enfermedades, tienen diferentes etapas y cada etapa es muy diferente en cada persona. Y la evolución de una enfermedad de Alzheimer tiene, como decir, de 0 a 7 etapas, pero la demencia vascular, que evoluciona diferente, si uno logra eh, como controlar todos los factores de riesgo que la llevaron a eso, como decir, hipertensión, diabetes, problemas del tiroides, el colesterol, los triglicéridos, la obesidad, la forma de comer, la actividad física, esta última no deben de dejar de pensarla. Es decir, la actividad física donde implique no solamente actividad aeróbica como caminar, sino ejercicios que permitan aumentar la masa muscular, son factores o variables que sí influyen positivamente en nuestra cognición y en mantener. Entonces, las personas con demencia vascular, Pamela, evolucionan como en escaleras. Es decir, les da un evento, se produce un daño. Si lo logro contener, no cae a otro escalón de deterioro. Si empieza a enlentecerse la evolución y poquito a poco sí continúa con daño cognitivo, entonces probablemente
tenemos una mezcla de enfermedad de Alzheimer con daño vascular. A veces eso no es tan sencillo de diferenciar para la mayoría de los médicos. Y hay por ejemplo, eh, un examen que se llama PET scan, pero que vale como $1.300 en la Ciudad Científica de la Universidad de Costa Rica, donde nos inyectan una sustancia para mapear el cerebro y lo que encontramos ahí son diferentes zonas con buen metabolismo o con poco metabolismo. Entonces, en dependencia de las zonas que se van afectando, eso hace que podamos identificar si se trata realmente de enfermedad de Alzheimer junto con daño vascular o solamente Alzheimer o alguna otra enfermedad. Es un examen muy caro, no lo tiene el Seguro Social y realmente nos ayuda muchísimo a poder diferenciar unos y otros. Bajo esa premisa, en dependencia de las posibilidades que tenga cada uno, no puede llegar a un diagnóstico más fino o no. Pero el tema de la demencia vascular es que es una demencia que si siguen teniendo accidentes cerebrovasculares, si continúan teniendo derramitos, entonces el deterioro es mucho más. Y para eso hay muchos medicamentos que nos pueden ayudar a regular esa situación y que no avance tanto. Eso lo puede conversar con el médico de cabecera de la persona. Ahora bien, el caso del síndrome de Down que le comenté inicialmente es interesante porque la mamá que tiene 80, a mí no me preocupaba tanto lo que sucedía en él, aunque enfaticé en un tratamiento que está indicado para ellos, sino que me preocupaban los papás, porque realmente están los dos papás de 80 y resto de años solitos cuidándolo y ya él no se mueve solo, hay que sujetarlo. Entonces, si hay que sujetarlo, se pueden caer todos. Y el cuidado de un paciente como él, que tiene 55 años, que no camina, que no comprende lo que se le dice, entonces es una situación complicada a nivel del cuidado. Entiendan que hay unos factores genéticos hereditarios con relación a la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, donde uno de los cromosomas que está involucrado es el cromosoma 21, específicamente el que se afecta en el síndrome de Down. ¿Eso qué quiere decir? Que generalmente las personas que tienen afectación en el cromosoma 21, que es el precursor del beta amiloide, y el beta amiloide es el elemento típico de la enfermedad de Alzheimer cuando se acumula anormalmente en el cerebro, generalmente los síndromes de Down, como les decía anteriormente, evolucionan a una demencia en el curso de la enfermedad de Alzheimer. Bajo esa premisa hay muy poco que hacer, pero se pueden hacer cosas. En las demencias vasculares se puede hacer mucho más cosas. En las demencias por cuerpos de Levy, que era la combinación de Alzheimer, Parkinson y alucinaciones visuales, se pueden hacer cosas, pero es una demencia bastante complicada porque cuando aparecen trastornos de conducta y psiquiátricos, los antipsicóticos o tranquilizantes mayores no son suficientes para resolver la situación e incluso empeoran las características en que se manifiestan los trastornos neuropsiquiátricos. Y hay que buscar otras alternativas. El manejo no es tan sencillo. No sé si me expliqué, Pamela, para que entendiera lo que me estabas hablando. Si alguien quiere Sí, participar, claro, dígame. perdón. Sí, de hecho, bueno, mi mamá, nosotros primero fue vista por neurología, Ajá, pero sí terminó, digamos, en psiquiatría y de hecho la tuvimos internada como casi 3 meses en el hospital psiquiátrico porque sí tuvo conductas ok. que afectaban, ¿verdad?, toda esta parte. Mm. Ella tiene un antecedente de un accidente cerebral hace muchos años, posparto. Entonces creo que todo viene desde allá, ¿verdad? Desde ese momento, porque bueno, toma tratamiento para la oxigenación cerebral y todo eso, ¿verdad? En su momento eh, Bueno, pero si fue como, buscas, pero vea, ajá, si buscas los criterios, no sé, en ChatGPT si quiere, alguna de esas, ajá, o en ajá, el DSM-5, el criterio para decir que una persona tiene una demencia vascular no es ese accidente que tuvo ese tiempo. ajá, Es ajá, decir, se dice que cuando la persona tiene trastornos cognitivos relacionados en los últimos 3 meses más o menos con accidentes cerebrovasculares, entonces esa es la causa. ajá, ujú. Habría que ver, Sí, de hecho creo que sí le dan esos microderrames, ¿verdad? ok. Porque sí tenía desmayos y Ah, cosas de ese tipo. pero, los accidentes cerebrovasculares
son la primera causa de epilepsia en adultos mayores, Ella es epiléptica. ok, Ujú, no clásicos, digamos, porque ujú, las alteraciones de la epilepsia por daño vascular se comporta diferente a los epilépticos de toda la vida por una lesión estática del cerebro o por alguna otra causa, digamos. Entonces, ajá. Sí, mi mamá quedó con epilepsia después del derrame, digamos. ok, porque el derrame que tuvo posparto, posiblemente que tuvo eclampsia. No, 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 viera que no, de lo que yo sé, ¿verdad? Porque estaba muy Sí. niña, tenía 10 años, fue como que un coagulito le dio una trombosis y eso le Ajá, afectó. la afectó. Ujú, Entonces, por eso, una eso trombosis. posiblemente, en dependencia del tamaño de la lesión, puede Ujú, dejar como una cicatriz que a largo plazo desencadena las epilepsias. ajá, Entonces, bajo esa premisa, ya había elementos de daño cerebral dañado desde más joven que influyen negativamente en eso, en la manifestación. Fíjese que usted me menciona que la han tenido internada en psiquiatría, ujú, ¿verdad? Porque normalmente no es así. ¿Me entiendes? ujú, Normalmente el paciente ujú, con daño vascular, aunque sí puede tener trastornos neuroconductuales y psiquiátricos, generalmente evoluciona más suavecito, digamos. ajá, No más suavecito desde el punto de vista cognitivo, sino desde el punto de vista conductual. Sino cuando avanza la ajá, situación es cuando uno ve más cosas así. Pero normalmente yo ujú, tengo pacientes con ese tipo de daño vascular que manteniéndole todos los factores de riesgo están bastante controlados y la evolución es si le vuelve a dar otro evento. Que no ajá, pueden, vea, un error que se comete con mucha frecuencia y posiblemente ustedes han sido testigos de eso, es que a cada rato que algún paciente adulto mayor se desmaya o le da algo raro, el médico le dice que es que le están dando derrames a cada rato y eso no es así. ujú, Lo que más probable es que sean focos epilépticos pequeñitos, digamos. Es decir, ajá. el grande fue de cuando tuvo el Sí, grande, pero la después le primera pueden vez. dar. Ujú, Exacto, pero por ejemplo, si tienen enfermedades cardiovasculares, han tenido arritmias, también eso pueden dar síncope o se le baja el azúcar o si no comen bien. Los cambios electrolíticos en los adultos mayores son frecuentes, sodio, cloro, potasio, ujú, este tipo de cosas. Entonces, eso puede provocar de alguna manera que también eso afecte y pareciera, entre comillas, porque no lo es, un accidente cerebrovascular transitorio, pero posiblemente es un síncope por otra cosa. Ayer o antier, alguien me comentó de que tenían a un señor sentado en el corredor y como tomando sol, y más o menos como al ratito, lo vieron que se desvaneció. Entonces, una de las cosas que hay que tener cuidado con eso es que, por ejemplo, cuando usted se expone al sol, produce un efecto vasodilatador en la piel que se está calentando, para decirlo de alguna manera. El efecto vasodilatador produce una caída de la presión arterial y el señor tenía 80/40. Entonces, le dije, hay que acostarlo, hay que ponerle una posición, no sé qué, tal. Y si no mejora, porque la frecuencia cardíaca estaba bajando, hay que llamar a emergencias médicas para que valore si hay que trasladarlo al hospital. Entonces, tienen que tener cuidado porque eso lo pueden interpretar como si fuera un accidente cerebrovascular y no lo es. Es una hipotensión como consecuencia de un calentamiento más allá del tiempo que corresponde, porque si hay mucho sol, los adultos mayores que no se mueven, que no responden, no pueden estar ni siquiera 10 minutos en el sol, porque se desvanecen. Doctor, en una familia con varias personas con síndrome de Down, ¿también es posible que se presenten varios casos de Alzheimer? Pues sí. Resulta que se dice que cuando en una familia hay un síndrome de Down, el riesgo de Alzheimer de sus familiares congénitamente hablando, o mejor dicho, genéticamente hablando, es muy alto. Es decir, es más frecuente que haya enfermedad de Alzheimer en familias donde aparezca uno o dos síndromes de Down que en los que no. ¿Por qué? Porque se comparte el cromosoma que tiene que ver con esa proteína que se acumula anómalamente en el cerebro en los pacientes con Alzheimer. Entonces hay una relación directa en ese sentido. Wendy, que fue la que preguntó. Con gusto. Y es más, casi todos los adultos con síndrome de Down, si les estudian el cerebro, tienen todas las características de la enfermedad de Alzheimer. Porque
El beta amiloide, que es un transportador de colesterol de membrana, es producido o favorecida su producción por el cromosoma 21. Y cuando este no funciona adecuadamente, vemos el síndrome de Down. Pero la lesión microbioquímica continúa en él o en ella con síndrome de Down, pero las familias que no tienen síndrome de Down pueden heredar esa mutación genética y manifestarse como Alzheimer. La demencia por cuerpos de Levy tiene muy pocos elementos genéticos, pero sí los hay, en su mayoría. No es como una herencia directa, entonces no se preocupe por ahí, pero hay que, hay que eliminar, vea, una de las cosas más importantes que yo a veces pienso que no todo el mundo entiende, es que nosotros podríamos reducir la aparición de demencias en cualquier forma o trastorno neurocognitivo mayor si hiciéramos lo que sabemos que tenemos que hacer. Si yo le pregunto, ¿deberíamos de fumar? Ustedes saben cuál es la respuesta. ¿Deberíamos de tomar en exceso licor? ¿Deberíamos hacer ejercicio físico todos los días o por lo menos 3 veces por semana, incluyendo aeróbicos y no aeróbicos de resistencia o pesas? ¿Deberíamos tener una mejor salud mental? ¿Deberíamos de bajar de peso si estamos sobrepeso o obesos? ¿Deberíamos de tener una alimentación más saludable o no? Predominantemente de frutas, verduras con muchos colores, preferiblemente de la época del año que corresponda a esa fruta. Deberíamos de comer más productos del mar, menos cárnicos, sin abandonarlos. Deberíamos evitar la pérdida de audición y la visión en la medida que avanzamos en la edad y cómo hacerlo. Sabemos cómo hacer eso. Si tenemos pérdida de audición, hay que ir al otorrino, ponernos audífonos. Si tenemos catarata, hay que operarse la catarata para que no perdamos el contacto social. Y este contacto social, yo siempre insisto, vamos a revertir el dicho de las abuelas costarricenses que decían, yo en mi casa y Dios en la de todos. Mi lema sería Dios en mi casa cuidándola y yo en la de todos. ¿Cuál es la metáfora de esto? Compartir socialmente, donde la conversación se convierte en un reto cognitivo. Pero además de eso, como reto cognitivo, para decirlo de esta manera, si tengo un iPhone, mañana me cambio para Android. Y si tengo un Android, me cambio entonces después para iPhone. Si no sé un idioma, aprendo un idioma. Si no sé un instrumento musical, aprendo un instrumento musical. Si no sé Tai Chi, aprendo Tai Chi. Si no sé yoga, aprendo yoga. Todo esto que le estoy diciendo son factores que previenen mutaciones a nivel neurológico que favorecen la aparición de las demencias en cualquiera de sus formas. Pero el tema está en que, es más, le voy a decir, dame un segundito. Vayan buscando preguntitas. Porque realmente casi todas las demencias, en su mayoría, no son hereditarias. Es decir, porque tengas un paciente con enfermedad de Alzheimer o porque tengas un paciente con demencia por cuerpos de Levy, no necesariamente es hereditaria. Es una mutación. Vea, tenemos que diferenciar todas aquellas cosas que son congénitas o que son hereditarias, como decir el color de los ojos, el tipo de pelo, las características físicas de uno que se parecen a la mamá del papá. Esos son hereditarias linealmente. Este tipo de enfermedades neurológicas no son hereditarias al 100%, es un poquitico nada más que pueden tener un componente hereditario. Lo que sí es fuertemente hereditario son los factores de riesgo cardiovascular como hipertensión arterial, diabetes mellitus, alteración del colesterol, ese tipo de cosas. Vea, por ejemplo, si usted tiene un familiar que tiene Alzheimer supuestamente o alguna demencia, y usted tiene 37, 40, 50 años y tiene colesterol en más de 3 ocasiones alterado, sepa que tiene un factor genético ahí, que no es solamente la comida. Porque yo tengo pacientes que son así flaquitas o flaquitos y tienen los colesteroles, los triglicéridos en el cielo. Pero entonces no asumimos de alguna manera un control adecuado de eso.
Y cuando digo un control adecuado de eso, me estoy refiriendo principalmente a si tengo que tomar medicamento, tomo medicamento. Si yo intento una dieta que puedo sostener para toda mi vida, si hago ejercicios habitualmente, al menos 3 veces a la semana, y yo soy consciente de lo que estoy haciendo para mejorar mi salud y lo hago consciente y después lo convierto en un hábito en el tiempo, felicidades, no tomo un medicamento. Pero si esa persona logra bajar los niveles, felicidades. Pero no se puede confiar porque ya tuvo como factor de riesgo. Ahora, si la persona hace todo eso en más de un año y los factores siguen altos, tienen que tomar medicamentos. Porque para eso están los medicamentos. Otros días me decían, no, porque las estatinas son malas. Y le digo, usted no sabe que eh, respirar es malo. ¿Cómo? Me dice. Y le digo, ¿usted no han oído hablar de que hay que tomar antioxidantes? Sí, claro. ¿Por qué tomamos antioxidantes? Tan simple porque nos oxidamos. ¿Y qué significa que nos oxidamos? Que tenemos radicales libres de oxígeno. Entonces me dice, ¿y entonces? Digo, tenemos que respirar y buscar antioxidantes. Pero nuestra conducta alimentaria, nuestra conducta de actividad física y un montón de cosas que ya le he dicho, determinan que los factores prooxidativos disminuyan, ¿me entiendes? Y entonces nos hace menos daño la oxidación que tenemos como si fuéramos un clavo. Bajo esa premisa, todos debemos de alguna manera practicar esto para que no nos preocupemos en el elemento genético, porque hoy por hoy hay algo que se llama epigenética y esa epigenética nos habla o nos da cuenta en el área de la ciencia de que los factores ambientales modifican la genética. Entonces, por ejemplo, los asiáticos tienen los ojos rasgados, pero no siempre tuvieron ojos grandes como especie, para decirlo así. Este aparatico, el iPhone, el Android, el Huawei y todos esos, cuando tenemos estímulo sobre estímulo fotónico, lumínico, ¿qué le estamos diciendo al organismo? Necesitamos que se amplíe más el ojo para poder. Entonces, eso va a tener una evolución ontogénica en los humanos en el tamaño del ojo. Vamos a tener los ojos más grandes, pero no nosotros, sino la especie a largo plazo. Porque lo normal, si ustedes tienen perritos o gaticos, observen cómo son sus perritos y sus gaticos, o las vacas, o las gallinas. ¿Qué hacen después de las 4 de la tarde? ¿Y qué hacemos nosotros después de las 4 de la tarde? Se supone que después de las 5 o 6 que baja el sol, no deberíamos de tener estimulación fotónica de ningún tipo. Es decir, ni tele, ni teléfono, ni iPad, ni tablet, nada. Porque el animal que ustedes ven, y que también lo tenemos nosotros, aunque una señora me dijo, animal será usted, porque yo soy cristiano. Bueno, gracias. Entonces, bajo la premisa de la observación nuestra sobre los animalitos, cómo duermen y cómo se comportan, deberíamos hacer conciencia de eso. Gastaríamos menos electricidad y nos haríamos menos daño. Antes, lo que se hacía es, por ejemplo, en Guanacaste, en Punta Arenas y en Cuba, de tanto calor, sacábamos las sillas o los sillones para el corredor a conversar entre familias o vecinos. Eso ya no se hace casi. Eso ya no se hace. Y eso es una pérdida desde el punto de vista social y cultural. Y eso va a seguir. Mañana, bueno, mañana no. Hoy podemos estar en un restaurante, 4 personas, y en vez de estar conversando, todos están viendo el teléfono. Eso es muy triste, donde muestran que es más importante lo que están viendo en el teléfono, que además puede ser mentira en el 70% de los casos, que conversar entre familias, que conversar con los hijos. Es decir, ayer en una situación que estuve como de compraventa de algo, los papás estaban con el niño estaba anestesiado con el tablet. Y le preguntan, ¿siempre está así? Ah, no, si no tuviera el tablet estuviera brincando por las paredes. Exacto. Porque la tablet los calma en un mundo virtual que le está generando aquí adentro otro mundo virtual que es falso.
que no es real. Y eso lo tenemos todos. Y precisamente por eso se creó ese tipo de tecnología. El original era desarrollar cosas en un montón de cosas positivas para mejorar la calidad de vida de la gente. Pero en la otra era para vender y comprar. Y todos somos víctimas de esa situación. Volviendo al tema, creo que los factores de riesgo que le mencioné son fáciles de controlar, son fáciles de construir para hacer los hábitos cotidianos. Porque las demencias son prevenibles, eso ya está demostrado. Tanto la enfermedad de Alzheimer como la vascular, como todas, porque es una mutación. Vea, todas las enfermedades neurodegenerativas que incluyen Alzheimer, demencia por cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal, eh, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, la fase progresiva primaria, son enfermedades neurológicas que lo que tienen es un aumento anormal de un tipo de proteína en el cerebro, por eso se llaman proteinopatías. Patía significa enfermedad de las proteínas, y ese tipo de acumulación de proteínas, cuando llega a un nivel crítico, empieza a ser tóxico. Y no es que hay no solamente es porque hay una hiperproducción de la proteína normal, sino porque el recogedor de esa basura se afectó también. Entonces, al afectarse el recogedor de basura, se acumula doblemente, tanto por producción como por no eliminación. Y esa es la causa de esas enfermedades. Por eso no es tan sencillo la cura y por eso no ha sido tan fácil encontrar una vacuna o un producto que nos revierta la situación, aunque hay algunos que han mejorado algo, entre un 27 y un 30%, pero no es suficiente para lo que queremos, porque lo que queremos es que la persona revierta la enfermedad. Pero no es tan sencillo, porque el cerebro, las neuronas, por ser células muy especializadas, son células muy frágiles a cualquier modificación del entorno. Y un medicamento como los que se han desarrollado últimamente producen disminución del beta amiloide en el cerebro, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, pero también producen grandes cantidades de enfermedad cerebrovascular y de daño en el cerebro. Entonces no es tan sencilla la cuestión. ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Si no hablan, me voy. Buenos días, doctor. Buenos días. Una consultita. Tengo entendido que ahora hay unos parches que son inhibidores que ayudan para retardar, si se puede usar el término, la Ajá, enfermedad del Alzheimer. ajá. ¿Esos parches están disponibles a nivel del Seguro Social o eso hay que comprarlo por plataforma? Gracias. Con gusto. En su mayoría hay que comprarlo. Ujú. En los hospitales generales donde hay unidades de memoria, ellos tienen protocolos específicos para quién dárselo y a quién no, porque son países relativamente caros. Antes eran muy caros. Ahora en este momento, como hay original y genérico, hay parches que valen 38.000 colones, 41.000 colones el mes, y son parches diarios. Cuando usted dijo inhibición, para que lo entiendan, en el hipocampo, que es una estructura, en el cerebro son los dos lados, ¿verdad? Pero los hipocampos se dicen así porque se parecen a la colita del caballito de mar, que es así como un hipocampo. Ujú. Esa zona es la zona donde mayor cantidad de acetilcolina hay y que tiene que ver ese circuito con la, la identificación. Cuando yo lo estoy hablando, entra por el oído y va a diferentes partes del cerebro, pero déjeme apagar un momentico el chorro de agua que tengo atrás de mí. Pero, no, porque se me fue me ven a la mitad, ¿verdad? Me va a la mitad, sí. No sé por qué, a ver, qué razón. Ahí, perfecto, ahí. Bueno, ni lo toqué, fue ella sola. Me enfocó. Digamos que esa zona de los hipocampos es una zona muy vascularizada, con microcirculación muy pequeñita. Es la zona que tiene que ver con la codificación de toda la información que tenemos y el almacenamiento de esa información que estamos aprendiendo. Ahí el circuito principal es de acetilcolina. Cuando se daña eso, empiezan a bajar los niveles de acetilcolina.
La acetilcolina es un neurotransmisor del cerebro similar a la serotonina, a la dopamina, al glutamato y otros más. Como ustedes posiblemente han escuchado últimamente que hay un boom de esas cosas y a veces me da gracia porque me dicen, es que tengo bajada la serotonina. ¿Dónde supo que tenía baja la serotonina? No hay ningún examen que Mm. haga eso. Entonces, el tema está en que los parches de ribastigmina, que es la molécula, el original es Excelon y el genérico que tenemos acá se llama Rivazic de la compañía Sofarma, son medicamentos que se ponen en algunas partes del cuerpo para aumentar los niveles de acetilcolina en esas zonas. Como no es solamente en esa zona específica donde hay acetilcolina, sino también en el intestino, en otros lugares, igual que la serotonina, muchos tienen sintomatología digestiva cuando empiezan a tomarlo, como náuseas, vómitos, diarrea, pérdida del apetito. Entonces, hay que irlos monitoreando poquito a poco. Pero esos parches lo que nos hacen es enlentecer un poquito el proceso de la evolución de la enfermedad junto, en combinación con la memantina, que el original es el acatinol, y también de la compañía esta Asofarma, el Eutebrol. Estos medicamentos lo que hacen es enlentecer el proceso. El Seguro Social, realmente tengo muy pocos pacientes que el Seguro Social se los haya dado. Sé que en el Blanco Cervantes hay, eh, que fue donde empezó la unidad de memoria a dar parches en estadios iniciales, creo, porque le decía yo a una familia, si esta persona empezó hace como 5 años con los cambios cognitivos y la evaluaron, ¿por qué desde ese momento no le pusieron los medicamentos? Porque yo he podido ver en el tiempo que cuando usted utiliza estos medicamentos en una familia, en una persona y en otros no, la evolución sí es diferente. Es muy probable que cuando usted le ponga a su familiar un parche o incluso un medicamento oral que se llama donepezilo o donocil, que también esta compañía tiene una combinación del donecil con el leutebrol en una sola pastilla, uno, uno como familia puede ser que no se percate que le está haciendo positivo. Entonces, para poder saber eso, hay que compararlo con otra familia que no se lo está dando y eso ninguno de ustedes lo puede hacer. Por eso es que la investigación científica demostró que desde etapas iniciales, desde el principio que uno dice, bueno, algo está pasando, y yo insisto en que mientras más temprano lleven al paciente al médico, más cosas se pueden hacer. Entonces, resumiendo la pregunta, el Seguro Social tiene muy poquito y sí se puede comprar en todas las farmacias. ¿Usted lo recomendaría, disculpe, a un paciente en etapa como 1 o 2 Claro, que está comenzando? sí, Ajá. claro, sí. Es más, yo le recomendaría que todos los pacientes con algún tipo de demencia principalmente, incluyendo la vascular, Alzheimer, vascular, cuerpo de Levy, eh, y las combinaciones o mixtas, deberían de empezar con el parche, siempre. Y yo dejo el parche y el acatinol o el eutebrol juntos, si lo tolera bien el paciente, mientras el paciente hable. Para que tengan una idea, mi metáfora es la siguiente con relación a esto. Imagínense la represa de Cachí, ¿no? Así como eso. Que tiene una pared donde van aliviando el agua poquito a poco y pensemos que entonces del lado de allá de la represa tenemos varios pueblos, que puede ser que el río alimente un poquito, pero no les hace daño porque la represa contiene el agua para otras funciones. Esa represa puede empezar a tener agujeros. Entonces, uno de los agujeros es la memoria inmediata. Otro de los agujeros es los trastornos de las funciones ejecutivas. Después pueden ser visoespaciales porque se desorientan. Después vienen emocionales. Después, y así sucesivamente aparece un grupo de síntomas neurocognitivos, neuropsicológicos, neuropsiquiátricos, que entonces uno dice, pongámosle a la acetilcolina el parche. Al glutamato le ponemos el acatinol. Un antidepresivo para la serotonina, otro para la dopamina, otro para la Y cuando tenemos todo eso, entonces estamos conteniendo que no se caiga la represa. Y pensemos que ahí tenemos ese mecanismo alrededor
de los 75 años, 77 años más o menos, y que queremos que el familiar de nosotros llegue a 85 años en las mismas condiciones. Pues he tenido la mala experiencia de que yo insisto en esta manera de manejar la situación, se han ido a ver a otro paciente porque este tipo de enfermedades, la gente busca una esperanza que no le vamos a dar ninguno, y si le dicen algo es mentira. Yo no engaño a nadie en ese sentido, porque hasta ahora no tenemos nada que lo detenga y mucho menos que lo revierta. Por muy doloroso que sea, esa es la verdad. Bajo esa premisa, he tenido familiares que vienen llorando porque la señora se empeoró de un momento a otro. Y cuando pregunto, pues resulta que en el seguro o fuera del seguro le quitaron todos esos medicamentos. Cuando le quitan los medicamentos, ojo, la metáfora, cuando le quito todos los parches, la represa, se rompe la pared de la represa y se lleva a todos los pueblos que están ahí abajo. Todo se los lleva. Si se lleva los pueblos que están ahí abajo, ¿cómo los reconstruyo? No tengo opción. Se rompieron. Entonces, mientras yo vea que el paciente mantiene conversación de algún tipo, que se sonríe, que conversa, algo con o sin sentido, pero habla todavía, yo le mantengo esos medicamentos. Porque porque hay una cosa que se llama reserva cognitiva. La reserva cognitiva es, vamos a decirlo de dos formas, es todo aquello que almacenamos en el cerebro, que aprendimos en el tiempo. Mi nivel escolar, aprendí natación, aprendí voleibol, aprendí a correr, a hacer pesa, hago tai chi, yoga, sé dos idiomas, aprendí administración de empresas, aprendí cosas tecnológicas, sé dibujar en chunche digital, qué sé yo. Todo lo que aprendieron se traduce biológicamente en mayor fuerza entre las neuronas y mayor capacidad de algo que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad que tienen las neuronas de suplir funciones de algunas otras neuronas que se dañaron. Entonces, mientras más reserva cognitiva y mayor neuroplasticidad tenemos, entonces nos vamos a salvar más en el sentido de que la evolución va a ser más lenta. Pero ¿qué pasa? Los medicamentos nos permiten sostener un poco eso. Cuando los quito, se desbarató. Pero además de eso, cuando ustedes ven una caída importante de la parte cognitiva y funcional del sujeto, quiere decir que la reserva cognitiva que tenía hasta ese momento ya se acabó. Y lo que estoy haciendo es sosteniendo la pared con los medicamentos para que todavía cuando yo le diga mamá, me identifique, aunque no conozca a los demás. Porque recuerde que este tipo de enfermedad va borrando desde el hoy hasta el pasado toda la información. Es un borrar. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quería decir algo? A ver, nosotros hemos tratado a mi papá solo por fuerza. ¿Cuál sería su recomendación por fuera, ¿verdad? Digamos, si siempre lo han tratado por privado, es decir, creo que en este momento es la mejor opción. ¿Qué puede pasar? Lo ideal sería que ayer me alegré porque sucedió con una paciente que no tiene demencia, pero tiene un trastorno psiquiátrico, que cuando ya, es decir, después de 2 años de la cita con el hospital, llegó a la cita. Claro, fue referida también por trabajo social más la referencia que yo hice. Y el manejo fue así. Es decir, le hicieron todos los exámenes de laboratorio rapidísimo, electrocardiograma, Holter, ecocardiograma, le indicaron un TAC. En el TAC salió algo y le mandaron una resonancia magnética. Tiene cita con psiquiatría, con geriatría. Es decir, funcionó perfectamente. Así debería ser siempre. Pero eso no es así siempre. Entonces, si usted tiene un paciente con trastornos neurocognitivos, cuando hablo de trastornos neurocognitivos, me estoy refiriendo a la parte neuropsicológica que se manifiesta en el paciente y que uno detecta en la conversación con ellos y con los familiares. Ya cuando hablamos de Alzheimer, demencia por Parkinson, cuerpo de Lewy, ya estamos hablando de una entidad nosológica, dígase, una enfermedad per se. Pero los trastornos cognitivos pueden ser por muchas causas. Entonces, cuando van a ese nivel de la caja de seguro social y pasa eso que le acabo de comentar, perfecto. Pero eso no es siempre. Entonces, perdemos mucho tiempo cuando hay posibilidades de antes de hacer algo. Por eso, digamos, si su mamá o su papá, mejor dicho, ha sido tratado por fuera la mayoría del tiempo, primero los medicamentos que están comprando posiblemente no se los van a dar en la caja, porque no los tienen. Y eso es un pleito, no es tan sencillo.
Entonces, si está bien, es como yo digo, si el paciente está bien, está estable. Cuando digo que está bien, es que está bien en su evolución. No es que se curó porque no se cura. Por eso insisto en el componente emocional de cómo interpretamos esto, porque uno, con un paciente como este, se desespera y quiere ver a 50 médicos. Y cada médico va a decir una cosa diferente. Y ustedes se van a volver locos. Y yo antes quería matar a todo el mundo, pero ya no. Ya si no entienden lo que le estoy diciendo, tienen que asumir la responsabilidad de los triunfos y fracasos con la vista de varios médicos. Porque realmente no tenemos cura, no tenemos modificación de la evolución. Lo único que tenemos son estos medicamentos que le mencioné para enlentecer el proceso. Y la otra parte es el manejo no farmacológico. Dígase, terapia física, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, ¿me entiendes? Psicología, estimulación cognitiva. Son elementos que nos ayudan también a enlentecer el proceso. Pero va a llegar un momento en que ya no podemos hacer nada y vamos a tener que tenerlo en la casa, sentado en un sillón reclinable, preferiblemente alimentando al cuerpo porque la cognición ya se fue. Pero ¿qué pasa? Desde nosotros no es un cuerpo, es mi mamá, es mi papá, la amo, lo amo. Y esa situación genera en nosotros mucha angustia y esa angustia nos mueve a buscar soluciones. Ustedes pueden oír la nueva publicidad. Citrato de magnesio, wiri wiri wiri, la chaguanda esa, todas las cosas esas que venden ahora. Nada de eso hace nada. Y lo que hacen es porque nuestro cerebro es fuerte, porque realmente no hacen nada. Es más, los invito, hay algunas cositas que pueden tener un efecto. Ninguno de nosotros tiene déficit de magnesio. Entonces, ¿por qué hay que tomar magnesio si no tienes déficit de eso? Si llevas al adulto mayor a hacerle unos electrolitos, te dicen, tiene el alto el potasio, tiene bajo el sodio. Ahí sí, porque hay una evidencia de eso. Y si ustedes ven en los exámenes de laboratorio de la Caja del Seguro Social, cuando mandamos función renal o electrolitos, te ponen sodio, potasio, cloro, fósforo, calcio y magnesio. Generalmente estos últimos tres nunca están alterados. Se deshidrató un adulto mayor, entonces puede haber o aumento o disminución de cloro, sodio. Entonces, ojo al Cristo, como dicen acá. Tengan cuidado con lo que se toman. Los otros días en la consulta fue gracioso porque una señora me dice, es que yo todo lo tomo orgánico. Y le digo, no, usted no todo Sí, yo nada más compro la macrobiótica, pero no todo es orgánico. Sí, ahí todo lo venden orgánico. Dígole, la cápsula que usted está tomando, ¿de qué es? La capsulita. ¿Es orgánica o es inorgánica? Todos los medicamentos en cápsula vienen en un plástico que tiene funciones de degradación por el sistema digestivo y tal, y se elimina. Y eso es inorgánico. Le digo, bueno, probablemente casi todas las cápsulas son inorgánicas, porque son hechas por las compañías farmacéuticas para encapsular los productos con determinada eh, modificación física que permita la liberación de la sustancia poco a poco. Bueno. Entonces, es como yo les podría decir, no coman nada en lata, no coman mucha grasa, no coman comidas rápidas. Las comidas rápidas tienen muchos elementos trans que son genéticamente modificados y no son muy buenos. Y nos pueden modificar un montón de cosas. ¿No se han dado cuenta que ahora hay un boom de la enfermedad celíaca? Todo el mundo es celíaco ahora. ¿Por qué no? Porque antes no. Ahora todos somos celíacos. Te lo dejo de estudio para que busquen información sobre eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Porque recorrí todo el tema casi. Yo quería preguntarle eso que usted dijo al final, ¿verdad? De que van perdiendo todas esas capacidades, Ujú. se da en cualquier tipo de demencia. Sí, unas más que Okay. otras. Unas más rápido que Ujú. otras, pero en todas se da. Y Ah, ok. digamos, los otros días, vea, esto es gracioso. Y esto es para nosotros, vea, la resistencia que tenemos con relación a la vida y la muerte es demasiado complicada en la mente de cada uno de los humanos. Viene una señora en andadera caminando, se sienta, vienen las dos hijas,
Y entonces yo entrevisto a la señora y le digo, ¿y cuál es el motivo por el cual vienen? Y la señora me dice, vea, doctor, le faltó preguntarme algo. Y cuando yo le responda a eso, le dice a mis hijas que le paguen y nos vamos. Yo le digo, sí, ¿por qué? ¿Qué me faltó? Fíjese, no me ha preguntado cuántos años tengo. Y yo digo, ay, sí, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? 105. Chicas, apague y vámonos, paguen. Porque nosotros todos queremos vivir eternamente. Eso no es posible. Queremos que nuestros papás sí vivan eternamente. La resistencia nuestra está muy relacionada con el amor y el dolor en el vínculo afectivo con los papás. Y a veces con movimientos de culpa psicológicos que ni a veces ni entendemos. ¿Qué quiero decir con esto? Todas estas enfermedades evolucionan inevitablemente a un mayor deterioro en el tiempo. Pero junto con eso, esa misma persona envejece más todo el tiempo, como nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que inevitablemente la mamá o el papá o el abuelo o la abuela que se nos está yendo en el discurso, en nuestra identificación, también se está yendo como organismo en envejecimiento. Y por tanto hay cosas que sí podemos hacer, mucho podemos hacer, y hay otras que no podemos hacer. Pero estas cinco que mencioné son neurodegenerativas, y que a mí no me gusta la palabra decir degenerativa, porque es como que me gustaría cambiar el nombre del municipio de Desamparados, porque me parece que están desamparados los pobres. Pues le pondría otro nombre, pero no ese. Igual que hay algunos lugares que se llaman parásitos. Yo no quiero que suene como parásitos, pero me gustaría otro nombre. Entonces digamos que neurodegenerativo es un poco agresiva la palabra, pero sí nos denota que la enfermedad es progresiva. ¿Progresiva hacia dónde? Progresiva a un mayor deterioro, progresiva a una mayor pérdida de autonomía, progresiva a una mayor dependencia total del sujeto. En la evolución específica de la enfermedad de Alzheimer y en la demencia por cuerpos de Levy, por ejemplo, o en la de Parkinson, es muy común que si el paciente sobrevive todas las etapas, se ha descrito que mueren en posición fetal, encogiditos. Y es triste, digamos. Pero tenemos que estar preparados para todas esas etapas, porque después de esa etapa, ¿qué viene? ¿Alguien me puede decir después de todas esas etapas que viene? Para que lo digan ustedes y no yo. Pamela, La muerte. exactamente. Entonces, todo lo que podemos hacer por nuestros seres queridos hoy por hoy, lo vamos a hacer. Pero tenemos que prepararnos, porque en el camino de eso nos desquician los pacientes con estas enfermedades. Es una carga emocional fuerte, porque te amo y te odio. Y lo hacemos con todo el amor. Pero los trastornos neuropsiquiátricos que aparecen, las conductas agresivas de los pacientes, el no saber quién soy, si yo te amo y te doy toda mi vida para cuidarte, y te dicen un hijo de tal y te mandan un manazo porque no saben quién es, y tenemos que aprender a entender eso. El sujeto no sabe. Ese sujeto con el que estamos tratando es un sujeto que no aprende, que desaprende todo lo que aprendió, valga la redundancia. Y eso duele y es triste. Pero si no lo entendemos, es como estoy una hora con el paciente y la familia. Es más con la familia que con el paciente, porque con el paciente, cuando uno identifica la causa, se le explica a la familia, con todos los exámenes, con todos los descartes de otras enfermedades, es esto. Y le digo, el manejo es este y este y este, no va a aprender, va a aprender, no se acuerda, no sé qué, taca, taca. Lo inmediato no lo almacena, ya esa zona se afectó suficiente y no almacena nada. Lo que está recordando muy bien es lo del pasado, porque el pasado está almacenado y codificado a otro nivel del cerebro. Muy bien, muy bien, muy bien. Los tres sí. Nos vamos para afuera, lo estoy despidiendo y en el pasillo de afuera me dicen, doctor, ¿usted le puede explicar a ella? Uy, ahí me da un yello. ¿Entiende lo que quiero decir? Necesito que lo entiendan, porque el paciente no aprende, desaprende.
no retiene la información inmediata, no guarda la información, va perdiéndola. Y por eso es que va perdiendo lentamente todas las habilidades. Eso necesitan asumirlo, porque a la hora de que el paciente te dice, ya yo me bañé y no se ha bañado. Mamá, pero ¿cómo? Si no estás bañado. Cochina será usted, yo no, ya yo me bañé. Es decir, eso es difícil, porque el sujeto no se está haciendo y borren eso de que el sujeto se está haciendo o que me está manipulando. El sujeto tiene una enfermedad neurológica con manifestaciones psicocognitivas, conductuales. ¿Me entiende? Cuando usted tiene un niño que llora por una perreta porque no le dieron el iPad, porque no le dieron la tablet, porque no le dieron un confite, eso es psicodinámico, no es neurológico. Tienen que aprender a entender la diferencia. Es complicado, como dice Pamela, es muy complicado. Y tienen que entender también los hijos, si están cuidando, que usted no significó lo que usted cree para la madre o el padre, como para ustedes tampoco significó lo mismo que significó para tu hermana o tu hermano. Todos nacimos en momentos diferentes y esos momentos diferentes fueron marcados por situaciones diferentes. Si la madre me parió y quería matar a mi padre porque era un hijo de tal, ¿cómo me va a tener a mí? ¿Cómo me va a querer a mí? No va a ser igual que con mi hermana. Entonces, el vínculo es diferente. Una vez yo fui a una casa en Alajuela a ayudar a una familia porque eran tres mujeres y un hombre. Y la dinámica era complicada, porque habían resentimientos del pasado y la señora estaba en coma, ahí. Solo se alimentaba por sonda, orinaba, defecaba, la bañaba, la cuidaba, pero querían que el hermano cuidara. Pero lo que se desató fue como el único varón, que era el niño lindo de la mamá, en épocas pasadas, porque ahora todos son mayores, nada. Cuando todas ellas terminaban de limpiar la casa con coco, ¿se acuerdan aquello? En la historia costarricense que limpiaban el piso con coco para darle brillo, pues el niño lindo pasaba con la bicicleta llena de barro. Brrr. ¿Y qué hace la madre? Vuelvan a limpiarlo, pobrecito del niño. Y creció y después trajo una moto llena de barro. Brrr. Ay, pobrecito el niño. Entonces, ¿cómo se sienten esas hijas con relación a la madre? ¿Entienden? Es complicado, pero lo más complicado es que ustedes como cuidadores comprendan esto que le acabo de decir. Comprendan los procesos que están involucrados ahí. En dependencia de cómo ustedes comprendan una cosa u otra, van a ser mejores cuidadores o peores cuidadores. Y si me reconozco que tengo un problema con esto, que no puedo cuidar, pero la quiero matar, quítese y busque a alguien. Porque hay personas que cuidan y como se dedican a eso, tienen una empatía diferente. Y el sujeto con demencia puede tener trastornos cognitivos, pero llega un momento en que te das cuenta que lo emocional lo mantiene. Porque el sistema límbico, que tiene mucho que ver con lo emocional de nosotros, no se afecta hasta etapas muy avanzadas. Dígame, Alejandra. Alexander, perdón. Hola doctor, buenos días. Mi nombre es Paulina. Ah, En el Paulina. caso de mi mamá, por ejemplo, de cuando ella dice, es que ya me voy y voy a llevarme el maletín con todo. Nosotros, sí, 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 echa todo. Por decirlo de una manera, nosotros le damos pelota. Si Exacto. ella quiere comerse en la mañana, qué sé yo, un pedacito de hot dog en vez de con el desayuno, que es un huevo, algo así, igual que se lo coma. O sea, Exacto. le seguimos la corriente y Ujú. cuando está muy enojada, entonces digamos ahí uno pues le dice, ay, vení a ayudarme a, no Ujú. sé, a hacer el arroz o vamos a barrer el patio, Exacto. pero Cambia el switch. tratamos de seguirle la corriente porque empezamos a notar que si le contradecíamos, le decíamos, no, mira, no vamos a salir, tenés que dejar el bulto, no lo puedes llevar. Entonces se molesta mucho. Lo que hacemos es seguirle la corriente. Exacto. Pero uno ha escuchado, digamos, que mucha gente le dice, ay, no, 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 es que hay que ubicarlos, hay que No. ponerlos en la realidad.
pero en el caso nuestro, Solo se hace eso que usted dijo, porque la técnica es eh, acercamiento a la realidad. Eso solamente se hace en etapas muy iniciales. Pero ya cuando el sujeto está así, como usted me está mencionando, lo que están haciendo está perfecto. Porque si no perfecto, doctor. entra en conflicto. Entonces, no necesitamos que el paciente entre en conflicto o en estados emocionales donde se deprima. Es más, vea, una de las preguntas que yo le hago a los pacientes delante de los familiares a veces es ¿cuántos años tiene? Y cuando usted le pregunta cuántos años tiene, no tienen la edad que tienen, tienen edad más joven. Quiere decir que han borrado la información y están en otra etapa de la vida. Y uno no se da cuenta. Entonces, lo que ustedes están haciendo, así es como se hace. Así es como se debe hacer en todos los casos en la medida de lo posible. Gracias. Como conducirse en función del sujeto. Una vez viene el hijo, la señora, otra hija y la esposa de ese hijo que se quedó en la puerta del consultorio. Y yo le decía, entra, entra. No, 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 converse usted con ellos. Pero hágame el favor y dígale a la señora que está viviendo en mi casa ahora que se adapte a las nuevas características de mi casa. Y yo en ese mismo momento, sin conocer a la paciente, porque ella fue la que me dijo eso, le digo, pues, mira, pues estás mal. Si te la llevaste para tu casa en una persona con demencia, la que se tiene que adaptar es usted. Y la casa se tiene que adaptar a ella, no al revés, porque ella no aprende, ella desaprende, como si fuera una chiquita. Pero tampoco significa que lo infantilicemos, ¿verdad? Sin embargo, hay momentos que el estudio lo hizo un italiano, le dieron muñecas a mujeres. Y fue fantástico. Mujeres que no hablaban, en ese momento recordaron la maternidad y empezaron a hablarle al chiquito o a la chiquita. Entonces alguien criticó el tema porque infantilizaba. Sin infantilizar, sin perder el respeto al sujeto ni sus derechos, ayuda a que el paciente tenga un vínculo afectivo con algo, en ese caso una muñeca o un muñeco. Perfecto, yo me acuerdo que una señora, yo iba a la casa de ella y ella me presentaba a la bebé y que comió la bebé, todo. Un día intentaron quitársela, uno de los hijos, porque mamá no está loca, dijo. Se deprimió, lloró todo el día. Para ella la bebé era de verdad su bebé. Entonces la manera que la familia bueno, ahí dice Alexander, yo no, de los Mesa, tal vez, es esa forma la que hay que manejar con todos, en la medida que fluya la cosa. Porque si no, entonces nos convertimos en un freno de una situación que no podemos modificar. Y los medicamentos modifican muy poco ese tipo de situaciones. Sí, es correcto. Usted sabe que los medicamentos son muy pocos porque más bien le crean como más demencia o confusión. Exacto. Entonces, sí, es que estoy conectada con el teléfono de mi esposo porque el mío no entra buena la señal. Ah, ok. En- entonces, sí, eso también tenemos, no puede manejar mucho medicamento porque la desorienta, La pone la más pone, lenta. sí, La, más lenta, la desorienta. se- Entonces, sí, los medicamentos son pocos. sí, y además de eso, los medicamentos que utilizamos disminuyen la alerta, la atención, se pueden caer y además los pacientes así, con este tipo de El enfermedad, equilibrio, el equilibrio pierden el equilibrio. Ujú. Y se desorientan. exactamente, y además alteran los ritmos de sueño y vigilia, porque a veces si los dejan dormir de día, se los va a cobrar de noche. ¿Y qué pasa? Yo trabajo en un asilo de ancianos y en un centro diurno y me doy cuenta en el asilo de ancianos que, por ejemplo, y en pacientes, familias también, quieren que el paciente duerma desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y si usted y yo dormimos de las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana, ¿qué estamos haciendo? Un ayuno intermitente, ¿verdad? De 12 horas. Es decir, nadie de nosotros duerme 12 horas. Si acaso dormimos 8 horas máximo, pero la mayoría duerme de 6 a 7 horas. Si ponemos a un adulto mayor a dormir 12 o 14 horas, es un ayuno intermitente, causa de pérdida de peso, pero causa de pérdida de peso por pérdida de masa muscular, que es peor para la cognición. Entonces, tomen en cuenta que eso también no es positivo, pero cuando lo hacemos porque estamos hasta aquí, que ya no podemos más y queremos que esté dormido tranquilo.
porque esto, como dice Pamela, es complicado. Me encantaría seguir conversando, pero tengo una cita a las 11 de la mañana. Díganme ustedes una pregunta más y si quiere podemos conversar otro día. ¿Si están de acuerdo? Y hacemos como una casa de estudio. Usted en unos 15 o 20 días me dicen si quieren, anotan preguntas y situaciones concretas y volvemos a hacer una conversación como esta, sin tanta estructura, digamos, aunque yo lleve una estructura en la evolución de lo que conversé con ustedes. Doctor, Dígame. yo quiero hacer una consulta muy rápida. Ajá. Yo quisiera que me explicara rápidamente qué es el deterioro cognitivo, o sea, la demencia vascular, qué es lo que la causa y por qué una persona con este deterioro pareciera como que está consciente de todo. Es una paciente de 92 años y tiene aproximadamente 6 años de tener esta enfermedad. Ok, vea. Vamos a dividir los conceptos. Déjame ver cómo se lo pongo para que entiendan lo siguiente. En medicina tenemos niveles de diagnóstico. Entonces, si yo hago exámenes de laboratorio, son diagnósticos de laboratorio. Si hago una imagen, son diagnósticos de una imagen. Si hago una evaluación psicológica o neuropsicológica, me da un diagnóstico psicológico o neuropsicológico. Entonces, cuando hablamos de deterioro cognitivo o de trastorno cognitivo, estamos dando un diagnóstico neuropsicológico, pero que no es una enfermedad. Nuestra mente, para que tengan una idea, podemos dividirla en la cognición, las emociones y la conducta. La cognición, las emociones y la conducta. La cognición incluye varias funciones como la atención, la memoria, el lenguaje, la capacidad visoespacial, pongamos el juicio, el razonamiento, el pensamiento abstracto. Eso viene siendo como la cognición, porque es la capacidad que tiene nuestro cerebro de interaccionar y conocer el mundo. Y todo eso va a generar emociones y conductas. Cuando una persona tiene alguna alteración en la cognición, atención, memoria, funciones ejecutivas y lo que le he dicho, tiene un trastorno neurocognitivo de un dominio, de uno de esos dominios o multidominios. En dependencia del dominio que se afecte, lenguaje, atención, memoria, etcétera, o multidominio, uno hace un diagnóstico de un deterioro cognitivo leve, moderado, severo, de un dominio o de multidominio, que nos lleva a investigar las causas de este deterioro cognitivo. Y en el caso de lo que usted me comenta, descubrieron que se debe a el daño vascular. El daño vascular se produce por una hipertensión no bien tratada, una diabetes no bien tratada, un colesterol y los triglicéridos no bien tratados o enfermedades genéticas que tienen que ver con vasculitis, perdón, o leucoariosis, que es como se llama, daño vascular eh, eh, hereditario. Entonces, en última instancia, son pequeños derrames que se le dan en el cerebro como consecuencia de factores como los que mencioné. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que los daños vasculares, en dependencia de la zona del cerebro que se afecte, va a determinar los síntomas de un dominio o de múltiples dominios, como le mencioné. Y se manifiesta como lo que usted vive. Pero, como Pamela también tiene la mamá que tiene una demencia vascular, este tipo de demencia evoluciona igual, lento y progresivo, pero a saltos. ¿Qué quiere decir? Que si cuidamos que la persona tenga controlado el azúcar, la presión, el colesterol, todo, lo alimentamos bien, le hacemos caminar un poquito, hay alegría, no hay chichas, no hay tanto estrés, entonces es probable que esa enfermedad se mantenga estable en el tiempo a largo plazo, hasta que le vuelva a dar otro derrame que cae a un nivel inferior, otro derrame que cae a otro nivel inferior, y cada día se deteriora más. Se deteriora más cognitivamente, eso puede repercutir emocionalmente y también en la conducta de las tres bolitas que le puse inicialmente. Bajo esas condiciones, y que su mamá tiene 92 años, como mencionaba ahorita, estas enfermedades siguen evolucionando de alguna manera, es decir, ya sea con mayor deterioro, pero también como va envejeciendo, el sistema vascular también se va dañando más en general y el organismo físicamente se va dañando más.
Lo que hay que tratar de hacer es mantener estímulo en el sujeto para que el daño físico no se sume como factor de riesgo al mayor deterioro cognitivo. Entonces, la demencia de causa vascular es causada por estas cosas maltratadas en algún momento. Es más, todos nosotros entre 40 y 55 años o 60 años debemos de cuidar que tengamos la presión normal, el colesterol normal, porque fíjense que esta edad de 45 a 60, para decirlo de alguna manera, es la antesala después de los 60. Si no nos cuidamos en esta etapa, tenemos estas cosas después de los 60. Entonces hay que cuidar la presión, hay que cuidar el colesterol, la diabetes, comer bien, hacer ejercicio, tener actividad física saludable, compartir con personas, todo lo que mencioné en un principio, que son los factores que corrigen o que pueden prevenir que nos dé un daño vascular y por tanto desencadenar una demencia de causa vascular. Cuando decimos de causa vascular es porque hablamos de micro o grandes derrames en zonas estratégicas del cerebro relacionadas con la cognición. ¿Comprendió? Sí, doctor, muchas gracias. En realidad yo soy cuidadora Ok, de pacientes. Es una señora a la cual está ya tengo cuidando. más de un año de estarla cuidando Ok, y esa era la duda que tenía. Pero muchas gracias, me con mucho aclaró gusto. todo. Un placer. Un placer. Y si no hay más preguntas o señalamientos, necesito terminar. Les agradezco la presencia de ustedes, el compartir. Y si participan en el grupo de autoayuda del chat de la Fundación Alzheimer, que es un chat con bastante personas, como 200 y resto, ahí pueden pedir otro día para conversar sobre el tema. Un placer compartir con Muchas ustedes. gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buen día. Un Con placer gusto. conocerlo. Que Dios Igualmente, lo bendiga con siempre. gusto. Igualmente, un placer. Que tengan lindo fin de semana. Chao. Gracias. Igualmente, muchísimas Bueno, gracias. y feliz año. Ah, sí. Igualmente. Gracias, doctor. Hasta Ahí luego. ahí hacemos las preguntas. Ok, vale, gracias.